Te doy $1000 si logras tocar una nota en este violín. La frase cayó sobre la mesera como un balde de agua helada. No esperaba ser humillada de esa forma, menos en un lugar tan elegante, rodeado de personas que parecían vivir por encima de todo y de todos. Dentro de ella, algo se tensó, pero su rostro permaneció firme, como si la dignidad pudiera sostenerse incluso cuando el alma se estremecía. El millonario sonreía con esa seguridad arrogante de quien sabe que todos lo observan. Sus invitados miraban con morbo, esperando que la mesera fallara. En ese mundo de herederos y empresarios, la humillación era un entretenimiento disfrazado de casualidad. Ella no bajó la mirada, no retrocedió, y esa calma inesperada fue lo primero que incomodó al millonario, porque a los soberbios les molesta cuando quien parece débil no se quiebra. La sala, llena de candelabros y brillo, parecía empequeñecer alrededor de ella. Aún así se mantuvo de pie, en silencio, como un hilo delgado que se niega a romperse. Te doy $1000 si logras tocar una nota. El violín brillaba entre las manos del millonario, no como un instrumento, sino como una trampa. Ella lo tomó con suavidad. No lo hizo para demostrar nada, pero el gesto fue suficiente para que algunos invitados guardaran silencio, sorprendidos, sin entender por qué. Respiró hondo, no para reunir valor, sino para organizar lo que sentía. No era miedo, era cansancio. El cansancio de una vida donde siempre la miraban como si no valiera nada. «Está bien». Su respuesta fue tranquila, firme, inesperada, y por un instante, el millonario dejó de sonreír. Bienvenidos a esta historia. Gracias por acompañarnos en un relato que explora la dignidad, la injusticia y las diferencias sociales que marcan mundos enteros. Si desean apoyar este contenido, los invitamos a suscribirse, dejar su like y comentar. Su participación permite que estas historias sigan creciendo. El silencio se extendió por el salón. Ella sostenía el violín con serenidad. Él esperaba torpeza, miedo, duda, pero nada de eso ocurrió. Algunas miradas del público empezaron a cambiar. La burla pierde fuerza cuando la víctima no cae, y ella no había caído. No había música todavía. No había nota alguna, pero el ambiente ya había cambiado. En ese instante, sin tocar nada, la mesera comenzó a romper algo más profundo que el silencio, la seguridad del millonario. Una grieta pequeña, invisible, pero real. Como dice un viejo refrán, quien siembra vientos cosecha tempestades. Y esa noche, la primera brisa apenas comenzaba a levantarse. La historia acababa de despertar. El violín reposaba entre sus manos como un secreto silencioso. El millonario la observaba con burla contenida, intentando recuperar la superioridad que se le escapaba poco a poco. Los invitados inclinaban el cuerpo hacia adelante, como depredadores esperando el tropiezo de una presa. Ella mantenía la calma, una calma tan profunda que contrastaba con el ambiente tenso del salón. Su respiración era tranquila, como si el mundo alrededor no buscara aplastarla. «Seguro no sabes ni cómo sostenerlo». La frase cayó con veneno suave, diseñada para herirla sin que él pareciera cruel. Ella levantó la mirada. No había furia, pero sí una firmeza tan limpia que hizo callar a más de uno. A veces, la dignidad no necesita explicaciones. Basta un gesto para poner a temblar la arrogancia. El público observaba cada movimiento. El millonario chasqueó los dedos. «Toca la nota. No tengo toda la noche». Ella acomodó el violín un poco más alto. Fue un gesto simple, pero tan natural que varios invitados fruncieron el ceño. Algo en esa postura no coincidía con la imagen de una simple mesera. Los murmullos crecieron. «¿Y si sí lo toca?» «No puede. Es una mesera». Aún así, la seguridad de esas palabras ya no era tan fuerte como antes. La mesera bajó el rostro apenas, dejando atrás el ruido. Sus manos no temblaban. Su quietud, más que silencio, parecía decisión. El millonario dio un paso atrás, incómodo. No sabía por qué, pero sentía que el control se le estaba escapando entre los dedos. Ella levantó el arco. El salón entero contuvo el aire. La tensión era tan fina que casi vibraba. Cuando estuvo a punto de tocar, detuvo el movimiento. No por duda, no por miedo, sino porque quería dejar que el silencio hablara primero. Y habló. Habló de injusticia. Habló de poder mal usado.
Habló de una dignidad que nadie esperaba encontrar en medio del lujo. La sonrisa del millonario se resquebrajó. Apenas. Pero se rompió. Ella seguía allí, firme, tranquila, sosteniendo el violín como si no hubiera nada que temer. Como dice el refrán, el orgullo cae antes que la lluvia. Y esa noche, el primer trueno había sonado. El arco seguía suspendido en el aire, quieto, como si el tiempo se hubiera detenido justo allí. Nadie respiraba con normalidad. El salón entero parecía inclinarse hacia ella, esperando un error que aún no llegaba. El millonario empezaba a inquietarse. Sus dedos golpeaban suavemente su reloj, un gesto nervioso que casi nunca dejaba escapar. No le gustaba perder el control, mucho menos delante de gente que vivía para admirarlo. ¿Vas a tocar o no? La pregunta salió más dura de lo que él quería, revelando una grieta en su seguridad. Ella no contestó. Su silencio era más firme que cualquier palabra, y eso empezó a pesar en el ambiente. El arco bajó apenas unos milímetros. Un murmullo recorrió la sala. La mesera respiró despacio. No había miedo en su rostro, solo una tranquilidad que parecía imposible en un lugar tan hostil. Su calma despertaba dudas incluso en quienes estaban listos para burlarse. «Parece que sí sabe», murmuró alguien. «Es imposible», respondió otro. Pero las certezas ya no eran tan firmes. El millonario se acercó un paso, intentando recuperar el dominio de la situación. «Espero que no estés fingiendo». Ella elevó un poco más el arco. Un gesto pequeño, pero suficiente para silenciar de nuevo a todos. El hilo de tensión se estiró aún más, fino, frágil, a punto de romperse. Había algo en su postura que descolocaba. No era insegura, no era torpe, no era el gesto improvisado de una mesera cualquiera. El millonario lo notó. Tragó saliva. No sabía por qué, pero empezaba a sentir una duda que no quería reconocer. Ella inclinó la cabeza apenas, una pausa diminuta pero poderosa. El arco bajó lo suficiente para rozar las cuerdas. No produjo sonido, pero la forma en que lo hizo provocó que varios invitados se enderezaran en sus sillas. No tenía que tocar una nota para dejar huella. Bastaba ese gesto controlado. El millonario endureció la mandíbula. La burla que había planeado estaba perdiendo forma, perdiendo gracia, perdiendo apoyo. Ella sostenía el violín con la misma serenidad con la que alguien sostiene una verdad que todavía no quiere revelar. Y el salón entero lo sentía, aunque nadie pudiera explicarlo. Como dice el refrán, cuando algo no cuadra, el silencio lo delata. El millonario dio un paso más cerca. «No intentes aparentar». Ella siguió igual de quieta. Su mirada firme y limpia sostuvo la situación sin una sola palabra. Y con esa mirada, sin proponérselo, expuso una verdad que varios invitados empezaban a reconocer. La humillación ya no recaía sobre ella, recaía sobre él. El arco seguía suspendido, detenido en un punto exacto donde el silencio parecía más profundo que cualquier sonido. Cada gesto de la mesera tenía una calma desconcertante, y esa quietud empezó a alterar más a los invitados que incluso las palabras del millonario. Él intentó sonreír, pero la expresión le salió forzada. No le gustaba perder control, menos cuando la escena la había creado él mismo para lucirse, y sin embargo, algo en ella lo desarmaba poco a poco. «Vamos, toca la nota». Las palabras tuvieron menos fuerza de la habitual, como si también ellas sintieran la presión del ambiente. Ella no respondió. Solo ajustó el violín con un movimiento tan natural que provocó murmullos inmediatos. No había duda en sus manos. No había torpeza. Eso inquietó a quienes antes esperaban un espectáculo simple. Alguien murmuró: «Eso no parece improvisado». El millonario lo escuchó y su ceño se tensó. No quería que nadie comenzara a cuestionar su autoridad, pero la duda ya estaba palpitando detrás de cada mirada. Ella bajó el arco apenas. No hubo sonido, pero el gesto bastó para que el salón sintiera un cambio invisible, como si algo estuviera por salirse del guión. El millonario se acercó demasiado, intentando imponer presencia. «No hagas esto más complicado de lo que es». Pero ella ni se movió. Esa falta de reacción lo irritó aún más. La serenidad de ella contrastaba con la inquietud creciente que él no lograba ocultar. Los invitados empezaron a observarlo a él, no a ella. Ya no buscaban burla, buscaban explicación. El millonario lo percibió. Por primera vez esa noche, el peso de las miradas no lo hacía sentir importante, sino señalado.
Ella levantó el arco otra vez. Un movimiento pequeño, preciso, y varios invitados enderezaron la postura, sintiendo que aquello ya no era una simple provocación. Un murmullo se extendió. ¿Y si sí toca? ¿Y si queda en ridículo? El millonario tragó saliva. No quería pensar en esa posibilidad, pero la duda ya había encontrado espacio dentro de él. La mesera respiró hondo. No era un respiro tembloroso, sino uno firme, consciente, como quien comprende el momento exacto en el que un escenario cambia de dueño. Como dice el refrán, no teme quien sabe estar en silencio, teme quien hace ruido sin razón. Ella apoyó el arco sobre las cuerdas, y sin haber tocado nada aún, todos sintieron que la verdad estaba a punto de romper la superficie. El arco reposaba sobre las cuerdas, inmóvil, pero cargado de una tensión tan fina que parecía capaz de partirse con un simple aliento. Nadie se movía. Nadie se atrevía a romper el silencio que se había formado a su alrededor. Era como si el salón entero estuviera atrapado en un momento que no sabía cómo interpretar. El millonario intentó recuperar su compostura, pero algo en su expresión delataba inquietud. No estaba acostumbrado a que una situación se le escapara tan rápido, mucho menos cuando se trataba de alguien a quien consideraba completamente irrelevante. Vamos, termina con esto. Las palabras salieron más bajas, sin la fuerza habitual, como si incluso su voz empezara a sentir que aquel juego dejaba de pertenecerle. La mesera no respondió. No hizo ningún gesto que diera a entender duda o temor. Solo permaneció quieta, sosteniendo el violín como si el tiempo no la tocara. Un invitado murmuró lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a decir. Esto ya no parece una broma. El millonario endureció la mirada, pero la tensión en sus manos lo traicionó. La gente ya no lo observaba con admiración, lo observaba con una curiosidad inquieta, como si estuvieran viendo a un hombre que podría perder más de lo que imaginaba. Ella inclinó ligeramente el arco, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que varios invitados abrieran los ojos con sorpresa. No era improvisación, no era torpeza, era control. El millonario lo percibió y retrocedió un paso, como si la cercanía con ella comenzara a incomodarlo en lo más profundo. Ya no sabía cómo dirigir la situación. Cada intento de humillarla lo dejaba más expuesto frente a su público. Los murmullos crecieron, ya no cargados de burla, sino de expectación. ¿Y si ella realmente sabe? ¿Y si esto no termina como él quería? Ella respiró hondo, un movimiento suave que parecía ordenar todo a su alrededor. No era un respiro temeroso, era uno firme, decidido, de alguien que entiende el peso de un instante sin huir de él. El millonario desvió la mirada un segundo, breve pero suficiente, para que la sala lo notara. Un gesto pequeño que hablaba de inseguridad, una que nunca habría mostrado si las cosas siguieran bajo su control. Ella deslizó el arco apenas unos milímetros más. No hubo música, no hubo nota. Pero el gesto bastó para que el ambiente se cargara aún más, como si todos estuvieran esperando que algo inevitable sucediera. Como dice el refrán, cuando el silencio pesa es porque la verdad está cerca. La mesera mantuvo la postura firme, tranquila, y esa tranquilidad, más que cualquier nota, empezó a revelarle al salón entero quién estaba realmente perdiendo aquella noche. El millonario lo sintió. Sintió que, sin una sola palabra, sin un solo sonido, ella ya estaba desmoronando la narrativa que él intentó construir, y por primera vez tuvo miedo de la nota que pudiera sonar. El arco seguía allí, rozando apenas las cuerdas, como si ese contacto mínimo pudiera sostener la respiración del salón entero. Nadie hablaba. Nadie quería interrumpir algo que parecía estar formándose sin permiso. El millonario cruzó los brazos, intentando recuperar su postura dominante, pero el gesto le salió rígido, falto de su acostumbrada seguridad. Sus ojos buscaban apoyo entre los invitados, pero muchos ya no lo miraban a él. La observaban a ella. Esto ya se está alargando demasiado, lo dijo sin convicción, como si intentara convencerse más a sí mismo que a los demás. La mesera permaneció inmóvil. Su serenidad era tan intensa que hacía que el lujo del salón pareciera una decoración sin sentido. No necesitaba hablar para llenar el espacio. Su silencio bastaba para desplazar al millonario del centro de la escena. Un invitado susurró casi sin querer: «No entiendo por qué no se quiebra».
Otro respondió en voz baja. Quizá porque no tiene nada que temer. Esas palabras hicieron que el millonario apretara la mandíbula. No estaba acostumbrado a que una simple mujer, una empleada, pudiera convertir su burla en un espejo que lo dejara expuesto. Ella movió el arco apenas 1 centímetro más, un gesto simple, pero el salón entero se tensó como si el aire hubiera sido estirado. El millonario dio un paso adelante. No creas que esto impresiona a nadie, pero su voz ya no tenía filo, la autoridad se le escurría, suave pero constante, como agua que deja escapar una grieta. Ella lo miró, no con desafío, sino con una calma tan pura que resultaba imposible ignorarla. Una calma que hacía que los murmullos crecieran detrás de él sin que pudiera controlarlos. ¿Y si toca de verdad? ¿Ay, si él queda mal? La duda ya no era un susurro, era un pensamiento compartido. Ella respiró hondo, una inhalación leve, tranquila, como quien entiende que la atención del mundo puede caer sobre sus hombros, y aún así no se tambalea. El millonario tragó saliva. No era un gesto fuerte ni evidente, pero todos los que lo miraban lo notaron. Ella deslizó el arco 1 milímetro más sobre las cuerdas. El sonido todavía no llegaba, pero el impacto ya estaba hecho. Como dice el refrán, el miedo habla antes que la verdad. Y esa noche, el miedo estaba empezando a hablar a través del millonario, mientras el silencio de ella se volvía más poderoso que cualquier nota. El arco apenas respiraba sobre las cuerdas, detenido en un punto exacto, donde la tensión del ambiente parecía más pesada que el propio violín. Cada persona en el salón tenía la mirada fija en la mesera, como si el más mínimo movimiento pudiera desencadenar algo irreversible. El millonario se pasó una mano por la chaqueta, un gesto pequeño pero revelador. No era para acomodarse la ropa, era para ganar tiempo, para ocultar la inquietud que empezaba a subirle por la espalda. Nunca había sentido que una escena se le escapara tan rápido. Cuando piensas tocar, hazlo ya. Las palabras sonaron más secas que firmes, como si él mismo dudara del efecto que podrían tener sobre ella. La mesera no se movió. Su calma era tan profunda que hacía que quienes la observaban comenzaran a cuestionarse por qué alguien tan silencioso podía generar tanta presión. Era extraño. Ella no hacía nada, y aún así lo hacía todo. Un invitado murmuró, «La está dejando sin aire». Otro respondió, «Al que le falta aire es a él». Ese comentario cruzó el salón como una chispa. El millonario lo escuchó y su ceño se endureció. No toleraba ser el centro de una duda, y menos en público, pero ya no podía evitarlo. Ella bajó el arco 1 milímetro más, un gesto casi invisible, pero suficiente para que varias personas contuvieran el aliento. Todavía no había música, pero cada segundo parecía cargar más significado que una sinfonía completa. El millonario intentó adelantarse, pero se frenó al notar que nadie lo estaba mirando a él. Todos la veían a ella, y eso lo golpeó más fuerte que cualquier nota que pudiera sonar. «No creas que esto te hará ver mejor». Lo soltó rápido, como si quisiera impedir que la atención siguiera alejándose de él. Ella permaneció firme, sosteniendo el violín sin miedo, sin temblor. Su silencio era una respuesta más grande que cualquier palabra. Él esperaba que fallara, que dudara, que se quebrara, pero nada de eso sucedía. Los invitados comenzaron a cambiar de postura, como si la noche hubiera dado un giro inesperado. De pronto, ya no esperaban verla fracasar. Esperaban ver qué provocaría en el millonario si ella no lo hacía. Ella respiró suave. El arco avanzó apenas otro centímetro. No hubo sonido todavía, pero todos lo sintieron. El millonario retrocedió un paso sin darse cuenta. Era la primera vez que sus movimientos no parecían calculados. Como dice el refrán, algo teme quien tanto insiste, y él insistía demasiado. La mesera sostenía el violín como si el silencio fuera suficiente para mostrar quién tenía realmente el control. Y el salón entero lo entendió antes que él. El arco seguía avanzando, con una lentitud casi ritual, como si cada milímetro fuera una decisión que podía alterar el aire del salón. Nadie sabía en qué momento exacto ella tocaría, pero todos empezaban a sentir que, cuando lo hiciera, ya nada sería igual. El millonario intentó recuperar control levantando ligeramente la voz. «Esto ya se está volviendo ridículo», pero la frase cayó sin fuerza.
No movilizó miradas. No recuperó atención. Era como si el salón hubiera dejado de reconocerlo como la figura dominante. Ella no reaccionó. Su silencio no era resistencia, era firmeza, una firmeza tan inesperada, que comenzaba a desordenar la seguridad de quienes creían conocer el peso del poder. Un invitado murmuró, ¿no sienten que él ya no dirige esto? Otro respondió, es evidente. El millonario apretó los labios. No podía aceptar que su propia audiencia comenzara a pensar por sí misma, menos cuando él había sido siempre la voz más fuerte en cualquier reunión. Pero esa noche, su voz parecía perder altura frente a un simple gesto de ella. El arco descendió un poco más. Un silencio intenso cubrió el espacio, un silencio que no amenazaba, pero sí revelaba. La mesera respiró hondo, y ese pequeño movimiento bastó para tensar aún más el ambiente. Todos esperaban la nota, pero nadie sabía qué significaría cuando finalmente sonara. El millonario dio un paso al frente, intentando disimular la inseguridad que ya era visible. Termina con esto, antes de que alguien piense que tienes algo más que mostrar. Pero él mismo no creyó sus palabras. Su tono carecía de autoridad, de dominio, de esa arrogancia que solía envolverlo como un manto. Ella levantó ligeramente el mentón. No era un gesto desafiante. Era un gesto de alguien que entiende su propio valor sin necesidad de imponerlo. Los invitados empezaron a intercambiar miradas. Ya no querían ver la burla, querían ver el desenlace. Querían entender por qué una simple mesera era capaz de sostener la tensión de un salón lleno de millonarios sin temblar. El arco se deslizó otro milímetro, y aunque todavía no había sonido, todos lo sintieron como un golpe suave en el pecho. El millonario tragó saliva. Ese gesto de duda tan pequeño terminó de romper la ilusión que había construido. Por primera vez en toda la noche, parecía más pequeño que ella. Como dice el refrán, quien pierde el control pierde el respeto. Y ese control ya no estaba en sus manos. Ella permaneció firme, sosteniendo el violín como si supiera que el silencio seguía hablando por ella. Y el salón lo escuchaba, incluso antes de escuchar la primera nota. El arco se mantenía firme sobre las cuerdas, tan cerca de producir un sonido que el silencio parecía vibrar. El salón entero contenía la respiración, atrapado en esa pausa que cada segundo se hacía más densa, más pesada, más difícil de ignorar. El millonario intentó recuperar presencia, cuadrando los hombros y alzando el mentón. Nadie está impresionado. Esto no demuestra nada, pero su voz no tenía la fuerza de antes. No generó risas, no atrajo miradas. Era como si hubiera hablado solo para sí mismo. La mesera siguió inmóvil. Su tranquilidad tenía un peso imposible de medir, una fuerza silenciosa que invertía la posición de todos en el salón. Ella, sin moverse, ocupaba el centro. Él, intentando imponerse, parecía desplazado. Un invitado murmuró, «Ella no está nerviosa». Otro respondió, «El que está nervioso es él». Esas frases recorrieron la sala como un eco que el millonario no pudo ignorar. Por primera vez se sintió expuesto, vulnerable ante la mirada de aquellos que siempre habían validado cada uno de sus gestos. Ella bajó un poco el arco, un movimiento breve pero tan preciso que varios invitados se inclinaron hacia adelante sin darse cuenta. No había música, no había nota, pero todos sentían que algo estaba por romperse. El millonario dio un paso más. Demasiado rápido, demasiado brusco. «No te atrevas a seguir jugando conmigo». Pero sus palabras ya no tenían amenaza. Eran un intento desesperado de recuperar un control que se desvanecía segundo a segundo. La mesera lo miró sin enfado, sin miedo. Una mirada tranquila, limpia, que decía mucho más que cualquier voz elevada. Esa calma fue suficiente para que algunos invitados desviaran la mirada del millonario, como si su postura ya no fuese digna de admiración. El arco se movió un milímetro más, apenas nada. Y aún así, todos lo sintieron como un temblor. Los murmullos se multiplicaron. «¿Y si de verdad toca? ¿Y si él queda como un idiota?» El millonario escuchó cada palabra como un golpe directo al ego. Era evidente que la gente empezaba a ponerse del lado de ella, sin que ella hubiera dicho o hecho más que sostener ese violín con dignidad. Ella respiró profundo, tranquila, como si la presión del momento no la alcanzara. Ese solo respiro fue suficiente para mostrar quién tenía realmente el control.
Como dice el refrán, las verdades se sienten antes de decirse. Y todos estaban empezando a sentir una verdad incómoda. La mesera permaneció lista, firme, a un segundo de tocar una nota que podía cambiarlo todo. Y el millonario, sin querer aceptarlo, ya sabía que el silencio estaba en su contra. El arco ya estaba listo. Apenas un soplo separaba el silencio de la primera nota. El salón entero parecía inclinarse hacia ella, sostenido por una tensión tan profunda que casi podía sentirse en la piel. El millonario dio un paso brusco, intentando detener lo inevitable. «No vas a hacer nada, esto termina aquí». Pero nadie lo escuchó como antes. Su voz ya no llenaba el salón. Se perdía entre miradas que comenzaban a juzgarlo, no a celebrarlo. La mesera bajó el arco, y por primera vez desde que empezó todo habló. Su voz no tembló, no se quebró. Era clara, firme, un filo suave que atravesó la sala sin esfuerzo. «No estoy aquí para humillarte. Estoy aquí porque tú y tu familia me arrebataron lo que era mío». Un murmullo estremeció la sala. El millonario palideció, como si esas palabras hubieran arrancado la última máscara que le quedaba. Ella continuó. «Hace años les confié mi trabajo, mi nombre, mi carrera, y ustedes la destruyeron con mentiras. Por eso terminé aquí». Los invitados se quedaron inmóviles. El silencio dejó de ser tensión y se convirtió en juicio. El millonario reaccionó con desesperación. «Mientes, nunca te hemos visto en la vida. No inventes historias para llamar la atención». Pero ya era tarde. Nadie le creyó. Su voz sonó vacía, frágil, como un cristal que empieza a quebrarse. La mesera levantó el violín, no para tocarlo ahora, sino para mostrarlo. «Es irónico, ¿no? Perdí todo por un instrumento como este». El comentario atravesó la sala como un relámpago. La gente empezó a apartarse del millonario, como si su sola presencia los incomodara. Algunos cruzaron los brazos, otros desviaron la mirada, y varios susurraron palabras que él no alcanzó a entender, o no quiso. Ella bajó el violín con suavidad, como quien cierra una historia que ya no duele. «No quiero tu dinero, no quiero tu aprobación. Solo quiero que escuches lo que nunca quisiste escuchar». El millonario intentó hablar, pero su propia voz se quebró antes de salir. Ya no tenía aliados, ya no tenía público. Su poder, ese que siempre lo había rodeado, se desmoronaba frente a todos. Un invitado murmuró. Ella no necesitaba tocar ninguna nota. Otro respondió. «Él ya está acabado». La mesera respiró con calma, y esa calma fue más contundente que cualquier música. No necesitó demostrar talento, no necesitó tocar el violín. La verdad había sido suficiente. Como dice el refrán, quien cae por su soberbia cae solo. Y él cayó sin que nadie extendiera la mano. Ella dio un paso atrás, lista para irse. Los invitados se apartaron respetuosamente, abriéndole un camino que nunca antes le habían reconocido. No era lástima, era respeto. El millonario quedó inmóvil, atrapado en la humillación más profunda, esa que no proviene de un acto, sino de una verdad que ya no puede ocultarse. La mesera sostuvo el violín por última vez, con una serenidad que iluminó todo a su alrededor. Y sin una sola nota. Había terminado la noche. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si algo nos deja esta noche, es que la verdad siempre encuentra su voz, incluso en silencio. Suscríbete para más relatos como este y sigue explorando historias que nos recuerdan el valor de la dignidad y la fuerza interior. Nos vemos en la próxima.